Pues Arratsaldeon, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir hoy a la presentación de Intensa, de Lotero, que está aquí a mi lado. Le podéis dar un fuerte aplauso. Me voy a aplaudir a mí. No sé si... Sé que algunos ya la conocéis, para los que no. Lotero es ilustradora argentina del 85. Estamos ahí a tope, con la mejor edad. Y desde hace más de 10 años se dedica al cómic y la ilustración. ¿Qué pasa? Cada uno su edad. No vamos a empezar aquí una guerra de edades. La conoceré. Bueno, aquí la empezamos a conocer cuando llegó La Pelusa de los Días en 2015, que libro editado por La Cúpula junto con Poncho Fue, que fue, valga la redundancia, el libro que sacó en 2017. Y ahora Intensa salió a principios de año y pues bueno, vamos a aprovechar que visita la ciudad pues para que nos cuente un poquito más de cómo creó el libro. Sí, que es un poco una presentación atrasada. No sé si se me escucha. Es un poco una presentación atrasada porque no vivo acá y justo estoy de paso, así que... y bueno... ¿Qué puedo contar de Intensa? Que es un proyecto que se me ocurrió y como que se gestó a fines del 2016, cuando yo todavía no se había publicado Poncho Fue, pero yo ya lo había terminado de hacer. Poncho Fue a mí me había dejado completamente agotada, había sido una experiencia súper agotadora. Ahora sí, valga la redundancia también. Estuve 3 años trabajando en ese libro y fue un libro que tuvo mucho de personal, mucho autobiográfico, un tema que era muy duro y que a mí me costó un montón. Y cuando lo terminé, la verdad que lo que más quería era hacer algo totalmente diferente. Y nada, me cambié como diametralmente a otra cosa en varios aspectos. Uno es que el libro no es autobiográfico, que es es un libro de ciencia ficción, entonces lo que yo estoy contando a través del personaje ya tiene otra distancia y nada, estoy inventando un mundo falso, estoy mintiendo, que es lo que uno hace cuando escribe ficción. Y que es una comedia, que no tiene nada que ver con el drama que venía haciendo antes. La verdad era que necesitaba mucho salir de todo eso y hacer algo que me divirtiera más, pensando, con este libro la voy a pasar bien. Tuvo sus momentos de dificultad, igual también el libro, no la terminé pasando siempre bien, pero en líneas generales fue mucho más tranquilo y relajado que trabajar con Poncho Fue. Comentábamos hace un momentín que precisamente una de las cosas que choca mucho cuando ves tus obras es lo diferentes que son entre sí, ¿no? Que ya no es solo... O sea, porque, por ejemplo, la estructura que tiene este libro comparado con el de Poncho Fue es diferente, pero también, por ejemplo, en el uso del color o incluso, pues sobre todo, yo creo que en el color es lo que más se diferencia. Sí, creo que estilísticamente no sé si hay tanta diferencia entre Poncho Fue... O sea, si me pongo a mirar una página en lápiz, cómo dibujé los personajes no es tan diferente. Yo sí siento que hay una evolución de que son un poquito más realistas los personajes de Intensa que los de Poncho Fue, porque me alejé un poco más de la ilustración infantil. Pero sí hay, como por decisión personal, está este cambio de grilla dentro de lo que es la página de historieta. Poncho Fue tenía como más libertad en cuanto a eso, a la grilla. Yo iba para donde quería y había otras reglas. Y con tratándose de un libro de ciencia ficción, yo quería que tuviese como algo, si bien mi estilo es a mano y con acrílico y con lápiz, quería como acercarme a lo tecnológico de alguna manera y se me ocurrió que esa manera podía ser como trabajando con una grilla bien delimitada y estructurada. Y por el otro lado decidí no trabajar con amarillo y solamente usar 2 pigmentos que eran el magenta y el cian, como restringir bastante la paleta, porque me interesaba trabajar el tema de las dualidades, ¿no? La dualidad entre esta extraterrestre y su lado humano o su lado racional, como el lado irracional y el lado racional,
entre su cuerpo humano y su cuerpo alienígena, y entre esta vida en el espacio y la vida en la Tierra, entre el hombre y la mujer, como había muchos pares, que me parecía que, no sé, eso me terminó llevando hacia la elección de color, que además también creo que es una paleta que a mí personalmente me hace acordar mucho a la ciencia, o sea, me sale de referencia a algo futurista de ciencia ficción cuando le saco el marrón y le saco el amarillo. ¿Y por qué decidiste utilizar la ciencia ficción? O sea, ¿qué te hizo decantarte por eso y no por simplemente igual hacer una comedia que podría ser más costumbrista? O... Creo que porque siempre me gustó la ciencia ficción, siempre leí libros de ciencia ficción, jugué videojuegos de ciencia ficción, me gustaban las series y las películas de ciencia ficción, desde V, Invasión Extraterrestre, a los libros de Kurt Vonnegut, a jugar el Final Fantasy, no sé, un montón de mundos como imaginarios que capaz no están tan cerca de lo que termino trabajando siempre, porque siempre termino como volviendo de alguna manera a algo más costumbrista, pero como tenía ganas de volver a acercarme a ese lado mío que le gustaba mucho la ciencia ficción y a la vez alejarme de lo cotidiano y de lo costumbrista un poco, más que nada por esto que decía de que Poncho me había dejado muy cansado, entonces quería como alejarme de mi propia realidad. Y después me preguntaste por qué, me dijiste del tema este de que todos mis libros son muy diferentes entre sí, que básicamente es porque terminan siendo 200 páginas, a veces son 2 años de trabajo, y cuando termina la verdad que lo que más quiero es no seguir haciendo lo mismo. Entonces siempre estoy como tratando de cambiar o la manera de dibujar o la técnica o el tema o todo junto en realidad. Como que el proyecto siguiente se parezca lo menos posible al anterior. Igual yo siento que al mismo tiempo hay algunas cosas que quedaron como que siento que son puntos en común entre las dos novelas gráficas. Sí, al final, no sé, por ejemplo, hay nexos, ¿no? Las relaciones de pareja siempre es algo que queda proyectado, por ejemplo, de Poncho fue aquí, son muy diferentes, evidentemente, las relaciones de pareja, no sé si habéis leído también el anterior libro, pero siempre es como ese tema que es la base. Claro, terminaron los dos libros siendo sobre relaciones de pareja que de alguna manera son tóxicas, pero bueno, con diferente enfoque, y nada, y ahora todo lo que estoy haciendo como consigna no tiene nada que ver con relaciones de pareja, porque ahora sí, ese es el punto, no quiero volver a ese tema, pero sí. Aparece mucho, pues bueno, la figura un poco del extraterrestre, que al final, pues bueno, siempre ha sido un poco también como, ¿no? Como igual que se ha utilizado la naturaleza o lo otro, lo ajeno para, no sé, pues para hacer como relatos que tenían que ver mucho con el colonialismo, el racismo, el sexismo, ¿no? Entonces, es como también utilizar esta, no sé, tenía apuntado porque del libro de Donna Haraway, ¿no? Que otra relación, además de la instrumentalización y el sometimiento, podemos tener con la ciencia ficción, con ella, ¿no? Que podemos aprovechar. Y ahí es donde viene un poco ella a reivindicar la figura del monstruo, que al final también es un poco lo que se ve en tu libro, ¿no? Sí, bueno, es esto, es como un personaje que viene de un mundo ajeno y como que yo intenté, nada, eso, como proyectarme a mí misma como desde los ojos o en los ojos de alguien que no pertenece a la sociedad, como para poder analizar ciertos mecanismos de la sociedad que me parecían que eran ridículos en torno más que nada a las relaciones de pareja en este libro. ¿Qué más me dijiste? Sí. No, bueno, sí, la reivindicación un poco también de esta figura que, no sé, a mí hay algo si me tengo que identificar con algo, a pesar de que el libro no es autobiográfico, etcétera, etcétera, es en esta idea por ahí de que ella intenta ser súper racional, analizando un montón de cosas que en realidad son muy humanas y que no tienen explicaciones racionales, como los sentimientos. Y que nada, y en ese intentar entenderlo y analizarlo se termina metiendo en un montón de problemas porque las cosas no funcionan de manera tan lineal o racional y
y hay algo ahí de humanización, como que el raciocinio y la pasionalidad son dos cosas que para mí son como muy humanas, y inclusive en ese intento de ser excesivamente racional hay algo muy humano y muy pasional. No sé, es como que están, una cosa se superpone sobre la otra. Y para mí en esa hay como una reivindicación de este monstruo, que en realidad el monstruo y la especie de ella lo que tienen es que son eso, son como muy racionales. O sea, al final, bueno, para aquellos que, por poner un poco en contexto, ¿no? Tenemos a Coco, que es una extraterrestre que, bueno, ella vive ahí analizando, ¿no? En los confines de la galaxia, están buscando especies, ¿no? Como para que se pueda procrear, por así decirlo. Y bueno, hay un momento que ella se fija en un chico de la Tierra y decide bajar a conquistarlo. Pero bueno, y para ello se transforma en humana. Y a raíz de un ordenador, a mí me recuerda un poco a GLaDOS de los videojuegos de Portal, ¿no? Que es como ahí la vocecilla que vas teniendo todo el camino, que le va dando como instrucciones de qué puede hacer y qué no. Y entonces ahí es donde llegan los verdaderos choques, ¿no? Ella no entiende por qué es tan importante, por ejemplo, la ropa que vayas a elegir para una primera cita, ¿no? Uh-huh. Sí, y aparte, bueno, la idea de que este ordenador entiende todo lo que está pasando en la Tierra de manera un poco literal y lee la revista Cosmopolitan, que yo no sé si acá en España existe la revista un poco así. Entonces sigue los consejos más estúpidos también. Por decirlo de algún modo. Nada, y sí, es no sé, a mí lo que me pasó mientras hacía el libro era que en un principio pensaba en la voz de la computadora como, bueno, esta es la parte racional y Coco es la irracional, pero después como que los dos personajes se van volviendo un poco más mixtos y nada, y la computadora termina siendo un personaje más que tiene como presencia en la historia, pasa algo con ella. Y luego, ¿cómo es tu...? Bueno, este libro lo hiciste en Angoulême, en la Maison des Auteurs, que es una palabra que siempre digo muy mal, pero no pasa nada, algún año. Que de hecho es donde te encuentras ahora. ¿Cómo es tu proceso de creación y qué supone, por ejemplo, el poder estar allí trabajando? Bueno, en la Maison lo que supone es que creo que es un ambiente de trabajo bastante intenso porque, nada, no hay mucho para hacer en Angoulême más allá de trabajar. Allá está Yosune que me acompañó en la experiencia y sabe. Nada, no hay mucho más para trabajar y la verdad que sirve para concentrarse mucho. Y bueno, nada, mi experiencia con este libro fue que yo ya tenía unas 30 páginas, creo, cuando llegué a Angoulême, y me había metido obsesivamente en la cabeza que yo quería volver con el libro hecho, y creo que casi me muero por intentar hacer eso, porque trabajé, pero de una manera salvaje, no descansaba nunca, y no lo terminé encima. Porque en el medio me pasó que me junté con alguien y se lo mostré y me hizo devoluciones, y las devoluciones me dejaron como completamente, me dejaron con el proyecto un poco desarmado entre las manos porque no sabía cómo seguir después de eso. Me plantearon un par de cosas que no estaban encajando, que yo no había visto. Y tuve que sentarme en Angoulême a pensar cómo replanteaba el libro y fue un poco difícil porque ya estaba como acostumbrada a la mecánica de, bueno, estoy dibujando, ya el libro está escrito, yo solamente tengo que dibujar, y de repente me encontré con que no tenía que dibujar más y tenía que pensar y nada, y estar ahí pensando es como complicado. Nada, que me olvidé que iba a decir. Volverá. Ya volverá. Sí, al final también es un poco, ¿no? Lo que se ve desde fuera, por lo menos, es de trabajar allí, con la diferencia igual de estar trabajando
en tu casa solo, habitualmente, es precisamente el poder ir compartiendo el proyecto de una forma más inmediata, ¿no? De acércate, mira lo que estoy haciendo y poder tener un feedback mucho más directo, ¿no? Sí, creo que igual es un poco raro cómo funciona, porque cuando estuve en Angoulême ese año solamente pude compartir el proyecto con las únicas 2 personas que hablaban en español. Y con los demás solamente era, bueno, te puedo mostrar gráficamente cómo es el proyecto, pero no te puedo dar el libro para que lo leas porque no hablas el mismo idioma. Entonces se volvió es extraño. A veces yo creo que estando en Buenos Aires puedo, o por ahí acá, pero cuando estuve trabajando en Buenos Aires podía compartir más fácil con mis amigos y mis personas de confianza lo que estaba haciendo que cuando estaba en Angoulême. Pero en Buenos Aires me desconcentro 1000 veces más y tengo más cosas que hacer y aparecen trabajos y aparecen otras cosas. Nada, ir a Angoulême es como encerrarse en una especie de convento de dibujantes a trabajar. Pero bueno, nada, también puede ser complicado cuando de repente te trabas con el libro y no sabes cómo seguir. Que fue eso lo que me pasó. Pero bueno, después terminé encontrando dentro de la residencia la solución a lo que necesitaba estructuralmente para el libro y terminé volviendo, no con el libro completo, pero sí con la resolución de cómo lo pensaba terminar. Uh-huh. Y después de unos meses más lo terminé. Por cierto, en cualquier momento, si queréis hacer alguna pregunta sobre el libro o le queréis preguntar algo sobre su proceso de trabajo, pues levantáis un poquito la mano, que os vea. y preguntáis. Y si no, pues nosotros seguimos aquí un poco hablando sobre la Francia. Y luego, por ejemplo, ahora que estás ahí otra vez de nuevo, que supongo que será un ambiente totalmente diferente a... Sí, porque creo que, bueno, solamente estuve 2 veces, pero me pareció como súper diferente la experiencia entre una vez y la otra, porque cambia la gente, básicamente, porque son pocos los que están ahí de continuo. Y luego, por ejemplo, ahora estás trabajando y sí eres capaz de llevar 2 proyectos a la vez. Sí, siempre estoy haciendo 2 proyectos a la vez. Desde creo que antes de empezar Poncho fue que me di cuenta de que no podía trabajar una sola cosa al mismo tiempo, porque cuando trabajo una sola cosa al mismo tiempo me agobio. Siento que no la puedo, que es como demasiada presión tener una sola cosa entre manos. Entonces a mí siempre me gusta estar con 2 cosas. En un momento era que estaba trabajando en Poncho Fue o en algún libro y estaba en paralelo haciendo la tira de La Pelusa de los días, o después hice la de Siempre la misma historia, pero iba como haciendo como un proyecto diario. Y ahora que ya abandoné el humor gráfico, por lo menos por el momento, nada, estoy trabajando como en dos libros a la vez. No sé, creo que es mi mejor, no sé si es la mejor estrategia para cualquiera, pero yo necesito hacerlo así. Y luego, aparte, por lo que te podemos ver en redes sociales, haces más, ¿no? Aparte de dibujar, o sea, por ejemplo, los bordados. Sí, también. ¿Qué te aporta también el ir más allá de esta disciplina artística? La verdad que nada, además de algunas ilustraciones que hago con estas consignas de Inktober, lo otro que hago sí es bordar, y el bordado para mí es como algo súper, súper relajado que hago cuando estoy mirando televisión o cuando estoy en algún café, pero es todo lo contrario del trabajo para mí, es como un momento de relax y de eso, de distracción. Pero bueno, fui como empezando a hacer bordados y los empecé a juntar, y ahora tengo ahí una pequeña serie de bordados que en algún momento espero poder mostrarlos en algún lado, pero no fue como algo con intención de proyecto. Creo que capaz bordar es lo único que me queda a mí de lo que estudié en la universidad, que soy diseñadora textil.
y me recibí y jamás trabajé de diseñadora textil. Lo único que hice fue dar clases de tejido y de bordado y es lo único que me quedó de toda esa carrera, fue seguir bordando. Más allá de que me quedaron obviamente otras cosas que aprendí de color, de composición, etcétera, pero de la parte de trabajar con un hilo y una aguja es lo único que me quedó. Ahora es como utilizar un poco como mientras los demás hacemos garabatos, ¿no? Para Sí, relajarnos. Pues sí, a cada tanto cuando la gente se sienta, no sé, a tomar una cerveza, a hablar, yo saco el bordado y me pongo a bordar, si hay luz. Pues si podéis echarle un vistazo, la verdad es que son impresionantes. A mí es como una faceta tuya que me gusta mucho. Que está Sí, como... me encantaría en algún momento poder hacer algo con el bordado y la historieta, pero no sé, creo que tendría que hacer una historieta de media página más o menos. Que esa es otra, que será algo cada vez más difícil, ¿no? Porque es que justo estábamos comentando antes de empezar y has dicho, bueno, estoy ahora trabajando en una historia, creo que van a ser como unas 100 páginas, ¿no? Como si 100 páginas pues algo cortito, ¿no? Como que ya parece que poco a poco con la novela gráfica hemos hecho como eso, ¿no? Como ya pues las 198, las 212 nos parece como lo normal, ¿no? Y como ya hacer algo... Pues, sí, unas el 96, libro de... pues es poquito. Sí, el libro de 100 páginas me parece corto, me parece más cercano a eso, a un libro álbum, que a una historieta o a una novela gráfica. Y nada, y me doy cuenta que también me fui seteando un poco con eso, porque yo en realidad vengo mucho de hacer humor gráfico. O sea, durante los 10, 15 primeros años que hice historieta, hice humor gráfico, y a mí el humor gráfico me dio una serie de práctica, la rutina de subir una tira por día, una tira cada 2 días, y siento que gracias a que digamos, todo lo que me hizo hacer Poncho fue como que encontré la manera o la técnica para hacer historias más largas y terminé abandonando la tira y bueno, y ahora todas las historias tienen 3.000 millones de páginas. Y todo, encima siempre, no, me acuerdo cuando empecé que inclusive cuando mandé la propuesta a la Mesón iba a tener 100 páginas y nada, después se termina volviendo más largo, quiero agregarle más cosas o necesito contar mejor y bueno, terminó teniendo 170 y pico. Así que no sé, capaz digo 100 páginas en ese y hoy termina teniendo 150, no sé. Comentabas cómo has cambiado tú, por ejemplo, en estos 15 años, ¿no? Desde que empezabas haciendo las tiras a ahora intensa. Y ¿cómo has visto que ha cambiado también tu relación con el cómic y el cómic que has estado leyendo, ¿no? Que supongo que también ha variado mucho. Sí, cambió mucho. Cuando empecé, la verdad, yo venía de leer en mi infancia mucho, sobre todo Asterix y Mafalda. Y nada, hay muchas historietas que se publicaban en la revista Villique, en Cosas Sueltas, y Patoruzú, que no sé si acá llegó Patoruzú, una historieta argentina clásica, pero que era sobre un cacique tehuelche, no sé. Bueno, leía eso y después hice un impasse y pasé a leer manga. Y cuando estaba en mi primera época fancinera, hacía manga. Y después me empecé a alejar del manga y me pasé al webcómic al mismo tiempo. Y ahí como que me volqué en una estética que capaz tiene más que ver como con o intentaba hacer como algo más parecido al humor gráfico en Argentina, o sí, un poco eso. Y me empecé a acercar a la novela gráfica, como ya no leyendo tanto mainstream japonés, sino como que de ahí pasé a leer, no sé, Blankets o a Chris Ware. Entonces, ahí hice como un cambio de intención. Quise empezar a hacer algo que se pareciera más a una novela gráfica, pero entre que intenté por primera vez hacer una novela gráfica hasta que empecé a hacer Poncho creo que deben haber pasado
10 años más o menos en el medio, que yo encima estuve estudiando en la universidad, haciendo un montón de cosas. 1000 veces me peleé con la historieta en el medio y dije, no voy a hacer nunca más historieta, y borré todo lo que tenía en internet y era como, no, yo lo que quiero ser es ilustrador infantil, no historietista, y después volvía, me atacaba y volvía, y me atacaba y volvía. Me quise alejar un montón de veces de la historieta y nunca pude, siempre terminé volviendo a hacer historietas de una manera o de la otra. Y nada, creo que mi relación con la historieta cambió primero con La Pelusa de los Días, que yo había estado casi un año sin hacer nada de historieta y La Pelusa fue como una manera que encontré de transformar lo que yo ponía en Twitter en tiras. Y ahí empecé como a darle un lugar en mi rutina a la historieta. Y creo que después, cuando ya estaba trabajando en Poncho Fue y ya supe que La Pelusa de los Días iba a salir publicada, ya la historieta se empezó a volver como algo más importante en mi vida. También un poco porque me empezaron a invitar a los salones en Argentina, como que de repente, si bien no era algo y sigue siendo algo que no me mantiene económicamente, pasó a ser algo muy central en mi vida como ninguna otra cosa. Pero fue recién en ese momento, tuve que hacer como un camino muy largo para, a pesar de que nunca había podido dejar de hacer historietas, tuve que hacer un camino muy largo para que la historieta se volviera algo central o importante. Y luego eso, ya hasta llegar a Intensa. Supongo que también tus miedos, por ejemplo, habrán cambiado mucho, ¿no? A la hora de enfrentarte a un libro. Ahora me acabo de acordar lo que me había olvidado antes. Sí, justamente Intensa, que yo pensé en un principio como, bueno, ahora voy a hacer algo muy relajado y voy a estar muy tranquila. Para mí el desafío de Intensa, que me di cuenta mientras lo estaba haciendo, fue esto que también se me planteó en ese momento en Angoulême, cuando no supe cómo seguir, que es que al no ser una historieta que no tiene, al ser una historieta que no tiene un basamento en mi biografía, todas las conexiones entre los personajes, todo el trabajo de guión, yo nunca lo había hecho antes, porque siempre estaba contando algo que de alguna manera me había pasado a mí, le había pasado a otra persona, y con esta historieta tuve que desarrollar todo esto, tuve que aprender a armar el rompecabezas, y me encantó, es algo súper divertido, pero al mismo tiempo fue un desafío, y en algún momento me sentí como bastante perdida de, no sé si sé hacer esto. Creo que ahora, en este momento, puedo decir que ya pasé eso y que puedo hacer una historia sin estar tan preocupada, pero cada historia nueva igual tiene como su propio desafío, ya sea porque tengo que pensar cuál va a ser la estética con la que voy a contar mejor esto, o porque sí, porque no sé, hasta ahora tanto Poncho Fue como Intensa son como historietas que tienen 2 personajes principales, y ahora, por ejemplo, mi nuevo desafío en estas historietas es que haya muchos más personajes, entonces ya tengo que empezar a pensar en la evolución de muchos personajes al mismo tiempo y de la relación de muchos personajes entre sí, y bueno, más que es que para mí es un poco eso. Si me quedara siempre con lo que ya sé hacer, me aburriría. Entonces siempre estoy probando empujarme un poquito más hacia algún lado que no maneje del todo. No sé si tenéis por ahí alguna pregunta. Si no... ¿Cómo está el cómic por allá, por Argentina? Y mira, en principio yo casi que no estoy en Argentina desde marzo, pero por lo que vengo viendo está un poco asustado, como todo en Argentina. Pero esto como hablando un poco del panorama del último año. En líneas generales yo creo que en los últimos 10 años el cómic en Argentina tuvo como un resurgimiento bastante grande, en especial desde lo editorial. No existían las novelas gráficas en Argentina como publicadas por editoriales independientes, y aparecieron varias. Loco Rabia, Hotel de las Ideas, bueno, en un principio Liniers tenía Editorial Común, y nada, y hubo un empuje ahí porque hay muchos autores, hay mucho talento. Argentina tiene una tradición de historieta muy larga, pero no había mercado, no había
al mismo tiempo hay una crisis en todos lados con las revistas, entonces no había dónde publicar y los autores estaban un poco perdidos. En los 2000 todos los autores empezaron a volcarse más en el webcómic. Y bueno, y eso hizo que todos juntos generaran una comunidad donde se empezó a generar material y ese material terminó siendo publicado y creo que con ese empuje empezaron a aparecer las editoriales. Que la gran mayoría de las editoriales argentinas solo publican material argentino porque no les da para publicar otras cosas y porque a Argentina llegan casi todas las cosas que se editan acá. Entonces, creo que ese es el panorama, como que apareció el libro y apareció la posibilidad de que una autora como yo, que no tenía cómo ver un libro, pueda tener un libro. Económicamente no existe, pero existe el libro. Es así. Se puede vender. Y con la aparición del libro yo creo que también apareció un pequeño mercado de historietas, como hay lectores de historieta, hay un movimiento, hay gente que va a los festivales, que igual nunca lo dejó de haber, pero hubo un momento donde estaba todo bastante perdido, que espero que no vuelva a pasar, pero nunca se sabe. ¿Alguien más que se quiera animar a preguntar algo? ¿Que quiera compartir alguna...? Pues si no, no sé. Vamos a ir finalizando y aprovechamos para que Sole nos firme, ya que ha venido de visita. No sabemos cuándo la vamos a tener otra vez de nuevo por aquí. Y así que nada, Sole. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias, Eli, por acompañarme en la charla. Y gracias a Joker. Bueno, como sea. El Guasón. Gracias.